Van a colocar ahí qué es una variable, ¿listo? En nuestro ejemplo yo ya les expliqué un poco esto a los chicos en presencialidad, porque estábamos haciendo el algoritmo de también sumar dos números, pero en ese caso, el que hicimos en presencialidad sumaba, que es el mismo que está en la guía, suma dos números, pero los números los da el usuario, los da el programador, perdón. En este caso vamos a ver cómo se le piden esos números al usuario. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una variable? Primero, es un lugar donde se contienen datos hasta que los necesite la ejecución de un programa o que algún otro programa los solicite, ¿sí? Entonces es como un cajón, una gaveta en donde uno almacena los datos, pero también hay que darle como un nombre. Por eso necesitamos, o vamos a tener dos cosas. Uno es el nombre de la variable que nosotros les damos y el otro es lo que almacena la variable, que es el dato. Entonces es como un cajón. Entonces si usted tiene un cajón para las medias, uno es como cuando usted le coloca, le escribe el cajón de las medias, entonces para que la identifique, usted lo marca de alguna manera, porque digamos que todos los cajones son iguales, usted lo marca de alguna manera o sabe cuál es, el segundo, el tercero, se lo abre y dentro sí coloca las medias, porque puede que uno abra y dice cajón de medias y no haya nada, o esté guardada otra cosa diferente. Entonces, digamos que uno es el nombre de la variable y el otro son los datos que almacenamos allí. Siguiente, entonces dice, los valores que contiene la variable son de forma temporal. Cuando se ejecuta el programa están ahí los valores, pero cuando se deja de ejecutar el programa, esos datos se van. ¿Listo? Y último, una variable almacena datos que captura el usuario. ¿Para qué? Para preparar información que después vamos a mostrar, como el programa que vamos a hacer hoy, o guardarla después para su manipulación, si se va a procesar de alguna manera después. Cuando usted les pide nombre, dirección, teléfono, ese programa lo que hace es almacenarlos y después usarán alguien o algún otro programa esa información para eso. ¿Listo? Listo. Vamos a ir al siguiente entonces. Bien. Entonces colocan ahí grande, suma de dos números enteros. Entonces tenemos un problema. El problema es que tenemos que hacer un programa que sume dos números enteros. Entonces el siguiente diagrama va a representar la solución a ese problema de la suma de dos números enteros. Miren ustedes que nosotros dijimos primero que se podría llamar número 1 y número 2. En este caso lo vamos a llamar como número A y número B. Entonces siempre vamos a tener una entrada, un proceso y una salida. ¿Cuáles son las entradas? Los números que nos va a dar los usuarios, o sea el número A y el número B. Como les digo, podemos llamar al número A, el número B y el resultado guardarlo en C. Bueno, eso los nombres no, desde que uno los tenga claros desde el comienzo no hay problema. El proceso dice que el resultado de la suma lo vamos a guardar en el número A, o mejor dicho, que en una variable suma, vamos a guardar el resultado de lo que sale de sumar, lo que esté en número A más lo que esté en número B. Y la salida es el resultado que está almacenado en una variable que vamos a llamar la variable suma, ¿sí? Y se la mostramos al usuario. Siguiente. Entonces, como ya saben, se puede escribir todo programa de dos formas. Uno es diagrama de flujo. El que están viendo ustedes ahorita es el diagrama de flujo de ese programa que vamos a hacer. Entonces, primero, inicio. Siguiente paso, que es la entrada, leer el número A y leer el número B. Tercer paso, suma va a ser, primero se lee el número B que hay ahí, se le suma lo que se leyó en el número A y el resultado se almacena en la variable que vamos a llamar suma. Siguiente paso, escribimos esa suma. Y fin. Ahí termina el programa, le escribimos al usuario, esa es una salida, se le escribe la suma en pantalla. Recuerde que inicio y fin son rectángulos que tienen el borde redondeado. Leer y escribir, que son entrada y salida, van en paralelogramos, o sea, son como rectángulos inclinados, y en el centro del proceso es la suma. Entonces ahí en la suma va a salir número A más número B igual o igual almacenado en suma. Bien, entonces siguiente. Ahora, este que vamos a ver es el mismo ejemplo, pero ahora escrito con pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el pseudocódigo?
Recuerden que el pseudocódigo comienza con inicio y termina con fin. En la segunda instrucción nos está diciendo que van a haber 3 variables. Una que se va a llamar número A, la segunda que se va a llamar número B y la tercera que se va a llamar suma y van a ser números enteros. En algunos programas es necesario decir los datos de qué tipo son y definirlos al inicio del programa. Eso es para que ustedes sepan. Y en algunos pseudocódigos, digamos que algunas personas lo suelen colocar al inicio. En Scratch no es necesario, entonces vamos a ver que se puede hacer como programación gráfica. Entonces, el paso 3 es leer el número A, que es leer esa información que nos va a entregar el usuario. El paso 4, leer el número B, también vamos a esperar a que el usuario ingrese ese número y lo capturamos dentro del software. El paso 5 es tomar ese número A que ingresó el usuario, sumarlo con el número B que ingresó el usuario y el resultado almacenarlo en suma. Y al final les mostramos al usuario, porque eso ocurre dentro del computador y nadie se dio cuenta, entonces al final el usuario, ahí aparece la suma escrita en pantalla, el resultado de su suma, y termina el programa. Entonces, aquí vamos a ver el algoritmo versus el código. El algoritmo, ¿sí? El algoritmo es lo que acabamos de escribir, tanto en diagrama de flujo como en pseudocódigo, y el código ya cómo se ve en el programa. Entonces, voy a ir al siguiente. Este es el código en un programa que es PCInt. Esto no necesitan copiarlo, sino para que ustedes sepan cómo se escribe en otros software que son más estrictos. Es un software que se llama PCInt, que se maneja, lo están trabajando, pues en mi caso, los chicos más adelante, por allá en décimo, en noveno, etc. Entonces ya se puede trabajar y así se vería como en un código, como en un programa ya escrito. Este es un programa que trabaja la programación escrita. Y el diagrama de flujo. Miren ustedes que el diagrama de flujo es inicio, número 1, número 2, la suma la almacena, muestra la suma y termina. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo sería todos esos pasos, pero los vamos a trabajar rápidamente en la parte de Scratch. Bueno, les voy a mostrar cómo pueden ingresar a Scratch, digamos, sin tener que instalar. Entonces voy a mostrarles acá una ventana y vamos a ver. Yo tengo un navegador que se llama Mozilla Firefox y tengo un buscador que se llama DuckDuckGo, pero ustedes lo pueden hacer con el buscador de Google normal y de pronto en Google Chrome. Entonces, en el navegador usted escribe la palabra Scratch, S-C-R-A-T-C-H, y le va a salir un poco pues en inglés, no se asusten porque pues la página, esto es del MIT, o sea, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un programa que diseñaron ellos originalmente. Me parece pues que es uno de los más completos o más amigables. Hay otros muy parecidos también y también son bonitos. Usted aquí encuentra, digamos, un poquito en inglés, pero arriba le sale la opción de Create o Crear, ¿sí? Aquí al lado de Scratch le sale la opción de Crear y ahí es donde tiene que digamos, ingresar. Eso lo puede hacer desde un computador de escritorio, desde un portátil, desde un celular, desde una tablet, cualquier dispositivo que le permita ingresar a un navegador. Usted puede ingresar con el navegador y online trabajar esta aplicación. Entonces usted le da clic en crear. Y cuando le da clic en crear, le va a salir la interfaz para hacer la creación con Scratch. En mi caso, pues está como un poquito demorado, porque como estoy grabando también, entonces se demora un poquito. Scratch, entonces les repito, trae unos tutoriales, si ustedes los quieren ver, genial, porque ahí pueden aprender a hacer no solamente lo que yo les estoy enseñando, sino el programa sirve para hacer animaciones, lo utilizan también mucho para hacer pequeños videojuegos o algunas series de preguntas en pantalla, entonces permite muchísimas cosas por su, digamos que es un lenguaje de programación visual muy potente desde el punto de vista visual, ¿sí? Entonces aquí ustedes le dan cerrar a los tutoriales y ya pueden trabajar. Vamos a tener casi que 2 segmentos grandes o 3 segmentos entre comillas, entonces en la parte izquierda aquí vamos a tener todo el set de comandos y por eso aquí aparece la palabra código. Si no le salen las instrucciones en español, usted en donde está el mundito le da un clic y ahí lo puede colocar en español. Yo lo estaba trabajando o a veces en español de España o en español latinoamericano.
hay una diferencia ahí con algunas instrucciones que en español de España salen de una forma y en español latinoamericano salen de otra, ¿sí? Entonces también tienen que tener cuidado. Por ejemplo, lo de guardar en variables, en latinoamericano se llama fijar, en español de España se le llama dar a el valor de, que era como yo lo había enseñado en clase, que me parece un poco mejor. Entonces ustedes deciden cuál idioma quieren utilizar, si el latinoamericano o el de España, ¿sí? Por ejemplo, hoy hagamos el tutorial, no, con el latinoamericano para que ustedes vean que parece diferente a como está en la guía un poquito. Entonces tenemos un set de instrucciones que vienen todos los de movimiento, todos los de apariencia, todos los de sonido, todos los de eventos, los de control, los de sensores, los de operadores, los de variables, y aquí hay unos que permiten generar mis propios códigos, ¿sí? O mis propios bloques de programas que yo ya haya creado. Tenemos un set en el centro donde yo puedo ver y colocar mis bloques y ir haciendo el código como si fuera un rompecabezas, como fichas, y tenemos lo que vería el usuario, que es el gatico. Si yo quiero ver lo que vería el usuario solamente, entonces le doy clic en donde dice control de pantalla completa, aquí en la esquina, y digamos que esto sería lo que vería el usuario. El usuario no vería nuestro código, sino vería solamente la pantalla con la salida, que sería este gatico acá. Voy a cerrar acá. Ustedes tienen acá para seleccionar diferentes fondos y hacer cosas con los fondos, pero hoy no vamos a trabajar eso porque vamos a hacer ese programa que sume los números y lo voy a hacer así en blanco solamente, ¿sí? Pero ustedes pueden cambiar también su objeto y pueden cambiar también, aquí podemos elegir objetos diferentes y elegir fondos diferentes, ¿sí? También acá tengo para disfraces, entonces si le doy clic en disfraces me salen disfraces diferentes. Entonces los objetos pueden tener diferentes apariencias y también podemos tener sonidos. Pero pues por ahora no lo estamos trabajando de esa manera. Si usted lo quiere hacer, entregar el programa con fondos, con figuras diferentes, perfecto. Pero pues no es el objetivo de lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Entonces voy a presentar ahora, porque es que a veces si yo lo trabajo online, ayer se me puso muy lento el equipo, entonces voy a presentarles ese programa que ya está aquí. Listo. Ojo, pongan bastante atención, porque pues si no han utilizado Scratch, digamos que la idea es que ustedes darles como los elementos básicos. Dentro de nuestra estructura vamos a tener funciones muy importantes, y las que activan nuestros programas están en el grupo de eventos, que son las que salen, bueno, hay unas que son de un naranja oscuro, este sería como un amarillo, será el naranja, pero también variables está de naranja mucho más oscuro. Tenemos este amarillo, vamos a decirle amarillo quemado, que son las de control, naranja, que son las variables, y amarillo, que serían los eventos. En los eventos yo decido cómo se activa mi programa. Mi programa se puede activar, o mi programación o mi pedazo de código se puede activar por eventos, al presionar teclas, al hacer clic en objetos, al cambiar fondos, etc. Entonces si yo le digo, al hacer clic en la banderita, significa que mi programa o las instrucciones van a iniciar cuando el usuario le dé clic a la banderita y ejecute mi programa. ¿Bien? Esta sería nuestra instrucción primera que tiene que ir, y sería el equivalente a inicio en Scratch. Entonces, en apariencia vamos a decir hola durante 2 segundos. ¿Sí? Entonces vamos a saludar al usuario durante 2 segundos, pero no solamente vamos a saludar al usuario, sino vamos también a decirle qué hace el programa. Entonces le voy a decir, este programa suma 2 números. Como son 2 números, le voy a colocar porque el número trae tilde. 2 números, ¿sí? Y eso se lo va a mostrar no solamente durante 2, sino durante, podemos colocarle 4 segundos. O sea, el doble. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Entonces el programa primero va a decir hola durante 2 segundos. El programa después dice, este programa suma 2 números durante 4 segundos. Ahora sí viene lo interesante, porque vamos a manejar variables. Entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese su primer número. ¿Cómo se hace eso? Voy hasta donde están los sensores, y en los sensores hay una instrucción muy importante que se llama preguntar. Entonces me voy y le coloco preguntar, pero no le voy a preguntar cómo te llamas. Le voy a pedir al usuario que ingrese el primer, o ingrese, no, escriba el primer número mejor. Escriba el primer número.
O incluso le podemos ser muy educados y decirle, por favor, porfa, escriba, por favor, escriba el primer número. Y ahí va a esperar a que el usuario escriba ese número. Resulta que ese número, ¿dónde lo va a guardar? Lo va a guardar en este elemento que aparece aquí debajo que se llama respuesta. Siempre que pregunten van a obtener una respuesta. ¿Y qué hay que hacer con esa respuesta? Guardarla en una variable. ¿Sí? ¿Cómo vamos a guardarla en una variable? Entonces me voy a donde dice variables. Ojo con este paso porque lo que vimos hoy es cómo manejar variables en Scratch. Voy y le doy clic a las variables. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear variables. ¿Cuántas variables necesitamos en nuestro programa? 3. ¿Qué nombre le voy a dar a la primera variable? Listo, entonces vamos a darle A mayúscula. Aceptar. ¿Listo? Entonces ahí me sale una variable que se llama A. Vamos a crear otra variable que se llame B. Y vamos a crear otra variable, le voy a llamar S, que es el resultado de la suma. S. ¿Listo? Entonces, miren que las estoy viendo en pantalla. Si yo quiero que el usuario no vea si las notan allá en pantalla, entonces yo quiero que no las vea, le quito los chulitos y el usuario no va a ver nunca el estado de esas variables, pero si yo quiero mostrárselas también se las puedo colocar ahí en pantalla. A, B y S. Ahora, ojo. Resulta que en donde está variables, le voy a dar aquí, dar a el valor. Entonces, dar a el valor. Y coloco la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que a A se le va a asignar el valor de la respuesta. Listos. Entonces, preguntar, dar a el valor de respuesta. Si yo digamos, le doy la banderita para ver qué hace el programa, entonces vamos a darle, primero les voy a mostrar cómo colocamos acá y ver cómo trabaja el programa. Entonces el usuario va a ver esto. Hola, este programa suma 2 números. Por favor, escriba el primer número y aquí me sale un cursor aquí abajo. Entonces voy a colocar 1 y le doy clic en el chulito o presiono Enter. Y miren ustedes que A es el nombre de la variable y en naranja sale lo que está guardado en la variable. A, en la variable A vale 1. Entonces ahí vamos. Bien. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso según nuestro diagrama de flujo? Entonces tengo que repetir otra vez. Voy a sensores, le doy preguntar nuevamente. Ojo, porque como es otra pregunta, voy a obtener otra respuesta. La respuesta siempre se va a borrar si yo no la guardo. Entonces yo puedo colocar aquí, pegar rápidamente. Por favor, escriba el segundo número. Porque va a sumar 2 números, entonces necesitamos el primero y luego el segundo. Y luego volvemos a variable y dar a. Ojo, porque aquí dar a, tengo que darle clic acá, porque ahora voy a guardar esa respuesta en B. ¿Cuál respuesta? Entonces tengo que ir nuevamente a sensores y volver a colocar que la respuesta me la coloque acá. Ahora, ojo, porque yo puedo también ver la respuesta del usuario. Entonces siempre voy a ver la respuesta del usuario. Si yo quiero verla allá en pantalla, vamos a verla ahorita para el programa. Bien, vamos a ir nuevamente a la consola del usuario y vamos a ver qué hace nuestro programa otra vez. Ejecuto el programa, me dice, hola, este programa suma 2 números. Por favor, escriba el primer número. Ya hemos dicho que 1, pero si yo escribo otro número, pues va a cambiar. Supongamos que ahora lo cambió. Entonces el número 10. Lo coloco ahí. El número 10 es la respuesta, pero así mismo el número 10 se guardó en la variable A. ¿Listos? Y me sale otro letrero que dice, por favor, escriba el segundo número. 8. Le damos clic. Miren que 8 me va a salir en respuesta, pero al mismo tiempo esa respuesta ya no se guardó en A, sino se guardó en B. Entonces, en A quedó guardado el 10 y en B quedó almacenado el 8. Nuevamente vamos a cerrar acá porque el programa, pues ahí termina el programa porque no lo hemos acabado. O sea, el programa en Scratch termina hasta donde van las instrucciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 instrucciones o pedazos de código. Y ahora, ¿qué necesitamos hacer? Entonces vamos a ir a operadores
y necesitamos que el número A se sume con el número B. Pero resulta que esa suma hay que guardarla en una variable. Voy a colocarla aquí. Dar A. Cuando ustedes utilizan dar A, yo les digo en dónde quiero que se guarde la información, entonces voy a guardar en S, o sea, en el resultado de la suma, y vamos a guardar el resultado de la suma de dos variables. Ojo, porque esto ya es más complicadito lo que no estamos viendo. Entonces, ¿qué variables voy a sumar? Las tomo de acá. Voy a tomar la variable A. No me dejo colocarla ahí, primero voy a colocarla acá. Y voy a sumarla con la variable B. El resultado de lo que me debe sumar A más B, lo voy a guardar y lo voy a almacenar en la variable S, que es escribir el resultado en pantalla, porque si yo lo realizo aquí, no va a escribir absolutamente nada. Miremoslo nuevamente. Si yo hago acá, digamos que va a salir aquí, pero si nosotros quitáramos que el usuario vea las variables, no va a aparecer nada. Volvemos a hacer el programa. Ir. Hola. Este programa suma dos números. Por favor, escriba el primer número. Primer número, miren que 14, 9, y miren que ese se volvió 23. Pero ahí no le está diciendo, el programa no le está diciendo al usuario que ese es el resultado de la suma, ¿sí? Miren que respuesta es lo que escribió el usuario, no es la respuesta. La respuesta debe estar en S, que es el resultado de la suma. Entonces, voy acá, voy a apariencia para poder darle un texto en pantalla y le vamos a decir al usuario el resultado, ¿sí? ¿Cómo se dice el resultado? Ojo, para eso vamos a utilizar otro operador, que es el último aprendizaje del día de hoy, que se va a llamar, bueno, los operadores podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, ¿sí? Pero aquí este nos permite unir. ¿Qué vamos a unir? Voy a unir una parte de palabras, porque me sirve para unir palabras, el resultado de la suma es, dos puntos, espacio, y le voy a colocar plátano, que es el valor. ¿Dónde está el valor? Entonces el valor está almacenado en la variable y le digo, muéstrele al usuario la variable S en pantalla. Entonces el resultado de la suma es, voy a unir ese pedacito de texto, ese pedazo de texto lo une con la variable. Uy, perdón. Y eso lo coloco acá. Vamos a ver el código para que ustedes lo puedan ver bien. Y eso se lo va a presentar durante 5 segundos porque es el resultado. Y además de eso, al final le voy a decir que gracias por usar el programa. Voy aquí a apariencia y le digo decir aquí, o vamos a quitar este decir y vamos a solamente decir a ver cómo funciona este decir. Gracias por usar este programa. ¿Listo? Y vamos a ver cómo nos queda en pantalla. Entonces, abrimos acá. Nuevamente lo vamos a ejecutar. 16 y 5, por ahí ya escuché. Entonces, 5. Miren que la respuesta se almacenó en A. La respuesta que me dio el usuario es 5 y se guardó en la variable A. El otro fue 16, que fue la respuesta 16, se guardó en B. Y miren que ahora el gatico me dice el resultado de la suma es 21 y me dice gracias por usar este programa. Y ahí queda terminado el programa, ¿sí? Si yo quiero que el resultado salga por más tiempo, entonces lo coloco acá, ¿sí? Durante 10 segundos, por ejemplo, ¿sí? Si quiero que me permanezca, y al final me sale gracias por usar este programa. Bien, como les digo, ustedes le pueden cambiar el disfraz o le pueden cambiar el fondo, eso no es complicado. De pronto, si alguien quiere, puede elegir un fondo. En los fondos, por ejemplo, digo yo quiero utilizar un fondo de interior, entonces supongamos que está en el cuarto, entonces coloco el cuarto y coloco mi muñequito acá, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí, desde ahí voy a hablar. Y si no quiero utilizar ese muñequito, entonces me voy aquí a elegir un objeto o disfraces, y ahora yo quiero, digamos, gente, y de gente voy a querer a ver, a quién escogemos acá.
En gente. En gente no hay muchos. Ayer me han salido más, como que van cambiando día por día. Ah, aquí está Frank. Aquí está Frank. Yo voy a escoger a Frank. Ah, pero ahí añadí otro objeto. Me tocaría primero quitar el objeto del gato. Ah, yo puedo animar diferentes objetos. Yo lo que voy a hacer es tomar esto que está aquí. Y lo voy a duplicar. Y lo voy a llamar a donde está Frank. Ay, no, no pude. Creo que nos va a tocar es borrar a Frankie de acá, a Frank de acá, y más bien irnos aquí a disfraces, a ver, y aquí directamente cambiarlo. Entonces me voy aquí abajo donde está otra vez el disfraz, y aquí sí escojo a Frank para que me lo cambie directamente ahí. Pues yo puedo tener varios objetos en una sola pantalla. Voy a ir a gente, en gente, miramos dónde está Frank. A ver, Frank. Está Frank. Ahora no lo veo. Aquí está Frank. Y tengo a Frank acá. Y listo. Me voy a ir a código. Aquí tengo a Frank. Y lo puedo colocar, por ejemplo, acá. Así. Voy un poquito más por acá o por acá. Creo que aquí queda bonito. Listo, ahí tenemos a Frank. Cuando yo le doy ejecutar nuevamente, entonces voy a darle esto porque ya se está ejecutando, me voy aquí nuevamente. ¿Listo? Ya no sale mucho más como ese Scratch, que es un poco más amigable. Entonces, hola, nos está diciendo Frank, este programa suma 2 números. Por favor, escriba el primer número. 18. Ah, bueno, entonces 18. Listo. Eso, 5. Igual. ¿Listo? Ay, creo que me quedó fue el 5 en A. Bueno, ahora 18. Eso. Y el resultado de la suma de 5 y 18 es 23. Ahí nos sale Frank diciendo. Y mira, se demoró 10 segundos. Y luego ahí nos dice gracias por usar este programa. Si yo no quiero que el usuario vea todo eso, los bloques que están ahí, porque pues a veces el usuario no tiene por qué ver todo eso, entonces le quito esto, le quito esto, le quito esto, y en sensores le quito la respuesta, y entonces cuando ya el usuario vaya a ver, pues él no va a ver sino el programa normal. Entonces no va a ver las variables que pues, nosotros la teníamos ahí para poder ver qué pasaba con el programa. ¿Claros?